estuvimos hablando toda esta semana con mi invitada, que es la doctora Cristina Balinotti. ¿Es posible sentir el síntoma del COVID-19 sin haber estado infectado? Ese es el tema de hoy con la doctora Balinotti. Muy buenos días, doctora. Buenos días, ¿cómo estás, Luis? Un gusto estar de nuevo. Bastante bien creo, aunque estoy un poco así con problemitas que me digo, ¿seré yo que tengo el coronavirus o no? No, para nada, bueno, pasan otras cosas además del coronavirus, claro. Ayúdenos, doctora, porque muchas veces, cualquier cosa que vemos, porque es que nos han dado tantos síntomas de que podemos ser, exacto, para identificar el coronavirus, que ya no sabemos ni cuál tenemos. Y en realidad muchas veces echamos culpa a algo que no existe. Ayúdenos a entender. Bueno, la respuesta, por supuesto, a esa pregunta, si se puede sentir el síntoma del coronavirus sin estar infectado, es afirmativa. Sí, se puede. Se puede mediante un afecto humano, un fenómeno humano que se llama somatización. De soma, que quiere decir cuerpo. Implica la manifestación física de un conflicto psicológico, de un problema no resuelto en el cuerpo, lógicamente. Lo volcamos allí. Como decía Freud, las emociones no expresadas nunca mueren, ¿no? Y después se expresan en enfermedades. Entonces, estamos preocupados, la mayoría ha perdido el trabajo, o trabaja desde la casa con los niños. Es toda una situación de mucha ansiedad, tensión y estrés. Y entonces se puede realmente, pueden ocurrir estos casos en que ese problema que no podemos resolver, pues no tenemos tiempo, estamos es algo que debemos resolver en el día a día, qué hago con mis chicos, qué hago con mi economía. Entonces, lo pasamos al cuerpo, porque recordemos, siempre hay que poder hablarlo, hay que poder tramitarlo, las emociones que tenemos, no hay que dejarlas allí y decir, bueno, acá no pasa nada, porque después nos pasan cosas en el cuerpo. Y entonces vemos que la somatización necesita siempre, a diferencia de la hipocondría, necesita siempre un disparador externo, que puede ser esta pandemia, o un trauma, o un problema que nos ha pasado en nuestra vida, algo que está ahí enterrado, algo que recordamos o no recordamos porque ocurrió muy atrás en la infancia, y entonces produce esta serie de síntomas. La hipocondría, porque se pueden confundir, algo, no es sintomática, es decir, la hipocondría es el miedo exagerado a enfermar, esta persona que siempre está buscando todo, escucharse el cuerpo, a ver qué tengo, seguro que me enfermé. Es el enfermo imaginario del libro de Molière, que era un protagonista, Argón, del libro, en el que necesitaba estar rodeado de médicos, inclusive quería que la hija se casara con un médico, porque él estaba seguro que iba a tener siempre algo. Entonces, la hipocondría es diferente. Ahora, ambos cuadros pueden llegar a atestar hospitales. Por ejemplo, se calcula que hay un 60% de ingresos hospitales que son somatizaciones nada más. Y después hay un porcentaje menor que van como hipocondríacos, que van a la consulta, doctor, yo creo que en realidad tengo tal cosa porque hoy me dolió un poquito la cabeza a la mañana, nada más. Pero bueno, ambos cuadros existen y es importante hablar de ellos. La somatización ocurre generalmente en las mujeres, aunque también en los hombres, pero la mayoría son mujeres. Y la edad de inicio, en el caso que sea algo severo, en el caso que es producto de un trauma infantil, es antes de los 20 años. Ahora, ¿cómo se presenta, por ejemplo, la somatización? ¿Qué problemas tiene nuestro cuerpo? Hay problemas gastrointestinales, mareos, vómitos, nos sentimos mal, cefaleas, dermatitis atópicas. Nos pasa, de pronto aparecen lesiones en la piel y nosotros no hemos tenido contacto con nada ni nos lastimamos. Hay fatiga. Hay dolores genitales y urinarios, genitales al tener relaciones sexuales o al orinar también. Y hay dos síntomas importantes que son los que hacen que la persona vaya mucho al hospital en este caso. Hay dolores musculares y dificultad para respirar. Pero entonces la persona dice, bueno, tengo dolores musculares, dificultad para respirar, voy a consultar
a un hospital, tengo el COVID-19. No, Aunque se haya tomado... Imagínese usted, doctora, que uno de los casos que busca es falta de la respiración. Es decir, que si vemos que nos cuesta trabajo respirar, no digo yo si tenemos que ir corriendo al hospital. Lo que pasa es que la somatización se buscan las causas en el cuerpo, orgánicas, y no existen. Se hacen todos los estudios y la persona no tiene nada. Le hacen un estudio pulmonar y la persona está muy bien. Y no obstante, tiene falta de aire. Y no obstante, tiene todos estos dolores particularmente musculares. Estamos allí frente a una somatización, no frente a un COVID-19. Porque hay que ver que la falta de dificultad para respirar, los dolores musculares, generalmente conviven con fiebre y entonces temperatura alta. La persona tampoco tiene temperatura. Estamos, Luis, sin duda, ante un caso interesante que muchas veces, del cual no se habla, pero que los médicos sin duda deben conocer muy bien. Hay formas de somatización, lo que nos pasa en esta pandemia, es decir, como un síntoma afectivo. Bueno, debido a todo, tú sabes que la pandemia nos ha puesto de rodillas, Luis, nos ha puesto en una situación de mucha vulnerabilidad. Y entonces podemos desarrollar esto aisladamente, no como algo estructural que viene de muchos años, sino que es algo transitorio que tratamos y se puede ir. Y también la otra forma es como trastorno mental. Doctora, tengo una pregunta. Aunque no haya padecido de eso antes, no haya tenido ese comportamiento, debido a la cantidad de información que se está enviando sobre el coronavirus, no puede crearse producto de eso, porque ¿quién no le duele la cabeza en algún momento determinado? O mira, usted dijo problemas musculares y que le falta la respiración. ¿Quién no ha tenido a lo mejor comió algo, le hizo daño y tuvo problemas de estomacales? Todas esas cosas pueden pasar que si no hubiera estado el coronavirus, no hubiera pasado nada y a lo mejor no había ido ni al médico. Pero ahora con esto, producto de la información, nos puede provocar este comportamiento. Nos puede provocar este comportamiento si tenemos alguna predisposición, si tenemos una ansiedad de base o una familia ansiógena, esas familias que siempre están buscando tener algo y van al médico constantemente. Entonces, tiene que haber, por supuesto, como dice la Organización Mundial de la Salud, somos seres hechos por muchos factores biopsicosociales. Esto quiere decir que necesitamos la predisposición. Necesitamos el estresor. ¿Qué es el estresor? Eso terrible que nos pasa. Entonces, si tenemos alguna predisposición genética a cuadros de ansiedad, si tenemos una familia que es muy ansiógena, es decir, que está siempre con ansiedad, podemos hacer en este caso una somatización. Ahora, hay personas que ya vienen, inclusive desde niños, teniendo problemas de somatización, que ahora lo vamos a ver. Entonces ya estamos ahí en el trastorno mental. Por años la persona padece de estos dolores, busca ayuda clínica y no hay nada, porque no tiene nada en el cuerpo. El médico clínico no lo puede ayudar. Para que se dé un trastorno mental de esta índole tiene que ser más de 2 años y tiene que haber dolores en 4 zonas del cuerpo, 3 a 4 zonas del cuerpo, como mínimo. O entonces estamos hablando ya de un cuadro de un trastorno mental, ¿verdad? Que en realidad hay que tratarlo de una manera diferente a cómo se trata el síntoma normal afectivo que podemos tener en el coronavirus, ¿verdad? Con esta pandemia. Ahora, tú sabes que la somatización ocurre también en los niños, como te decía. Entonces hay que tener cuidado en esta época porque es algo que no se han hecho demasiadas investigaciones, no se pone el foco sobre eso. Siempre hablamos de somatizar a nivel de los adultos, pero los niños lo tienen. Por ejemplo, los niños que tienen infecciones a repetición, Luis, retraso de crecimiento, comen solo ciertos alimentos, tienen lo que se llama una anorexia selectiva, comen en exceso, una hiperfagia, se comen las uñas, tienen mareos, a lo mejor se tiran del pelo, la tricotilomanía, y diarreas, que eso sí es el síntoma que convive con el de los adultos, porque a veces los adultos somatizando tienen todos estos síntomas como diarreas, mareos, vómitos. Pero ojo con el niño, ¿por qué?
porque nosotros decimos, bueno, no, está comiendo, algunas cosas y otras no. Bueno, es que no le gustan los alimentos. Por ejemplo, la carne o el pescado no le gustan. Come en exceso, bueno, está creciendo, o se retrasa en el crecimiento, se retrasa y dice, bueno, pero ya va a crecer, los chicos pegan un estirón de golpe. Y hay infecciones a repetición, entonces lo llevamos mucho al médico. El médico no encuentra nada, pero bueno, entonces empieza ahí la investigación. El tratamiento para los niños es distinto al de los adultos, ¿verdad? Porque los padres desde chiquitos tenemos que educar en cómo reconocer las emociones. Eso se llama gestión emocional, es decir, cómo reconocer las emociones, cómo se siente mi hijo, investigar, preguntarle. No decirle, mirá, yo como trabajo todo el día, estoy nervioso y vos que no comés, o vos que de pronto estás enfermo todo el tiempo. Los padres suelen hacerlo sin darse cuenta, porque también están bajo presión. Entonces, el padre tiene que no preguntar al niño de una manera autoritaria, ¿qué te pasa? ¿Qué tenés? ¿Estás distinto? No, tratar de guiarlo y ver cómo fue tu día, qué te pasó. Una tarea de investigación tenemos que hacer los padres con los niños, Claro. porque el niño no expresa como nosotros las emociones, ¿eh? A lo mejor nosotros por ahí tenemos más capacidad, pero los niños no. Entonces, para la persona que es adulta, el abordaje tiene que ser multidisciplinario. Hay una terapia muy buena, ¿no? Que es, y en el caso, por supuesto, porque vamos a hacer la diferencia, en el caso del trastorno mental, ¿no? La persona en medio de esta pandemia que ya viene con un trastorno de somatización mental. Entonces, tiene que hacer terapia cognitiva conductual. Dentro de esta terapia, terapia de reatribución. ¿Qué es la terapia conductiva conductual? Bueno, primero hay que cambiar los pensamientos para después cambiar la conducta. Y la terapia de reatribución es reatribuirle causas diferentes a nuestra enfermedad. Es poder descubrir por qué estamos así. Algunos, en casos severos, se da tratamiento psicofarmacológico. Ahora, en el caso de un síntoma provocado nada más por la pandemia, un síntoma afectivo, como decíamos, es suficiente con una terapia de charla. Llamar a nuestro, como siempre digo, el médico clínico, que nos va primero a hacer un chequeo, porque antes que nada tenemos que chequear nuestro cuerpo, nuestro organismo, y ver que en efecto no tenemos nada. Claro. Una vez que el médico comprueba eso, va a hacer la derivación correspondiente probablemente a un psicólogo. Si usted tiene un psicólogo, igualmente es aconsejable que vaya primero, Luis tiene que ir primero al médico clínico. Y con una terapia de charla puede pasar, porque no es algo estructural, no es algo que le pasó por un abuso en la infancia, a lo mejor por un trauma, la muerte de los padres o algún divorcio muy contencioso entre los padres. De modo que estas son las trazas más importantes de la hipocondría, de la somatización. Globalmente es el 2,7% de la población. Generalmente cuando se trata de un trastorno mental se inicia antes de los 20 años y como te decía antes, tiene que estar involucrado 4 zonas con dolor y durar más de 2 años. Esto en el caso del trastorno mental, que es interesante también señalarlo, porque hay mucha gente que transita consultorios de médicos, no quiere ir a un psicólogo y está con un problema mental producto de un estrés en la infancia o algún trauma. Y si no, por supuesto, hay que ir desde ya al médico, porque en el caso que sea un síntoma por la pandemia COVID-19, lo vamos a poder manejar bien. Y entonces, sí. Yo creo que la mayoría de las familias estamos en esa situación hoy en día. De verdad, sí. Honestamente, yo creo que sí. Ahora, con respecto a los medios de comunicación que señalabas, lo importante para el paciente que está somatizando es no tragar las noticias, sino analizarlas. Elegir un medio de comunicación
confiable para la persona y poder guiarse por ello. Está la cantidad, el bombardeo de noticias diversas que para estos cuadros, inclusive para el hipocondríaco, también son muy difíciles de manejar. Por eso no hay que tragar, sino que hay que analizar qué estoy viendo, qué pasa, hacer también un ejercicio de autorreflexión. La televisión, tú sabes, como cualquier otro medio, Sí, viene las redes ya sociales, no, predigerido, la información las está redes sociales, predigerida. Claro, las redes sociales, claro. está todo predigerido. Por ejemplo, en los casos de somatización es importante no confiar en todo lo que aparece en Facebook, en toda la No, información, los videos que nos mandan. Eso hay que descartarlo. Aunque no estemos en somatización, yo creo que eso hay que descartarlo siempre, porque yes. forma parte de la higiene mental, para uno sentirse mejor. Porque inclusive hasta el menos pintado, como decimos en mi país, al más pintado puede sucederle que de pronto está viendo noticias constantemente sobre el COVID, el aumento y tan diversas fuentes de información, que empieza a sentir algo, que puede sentir de pronto algún tipo de dolor de cabeza o malestares. Es decir, que la persona más fuerte, la persona que menos tiene la posibilidad de contraer una somatización o de somatizar, puede sentir algo. ¿Por qué? Porque nos estamos intoxicando de tanta información. Lo que pasa es que, por ejemplo, este es un caso obviamente muy desgraciado, pero debemos analizar que era una niña con precondiciones existentes y por lo tanto desarrolló el COVID. No tengamos miedo que nuestros niños que no tienen esas condiciones lo vayan a desarrollar. Analicemos el contexto. Es muy tremendo, pero ya son niños que generalmente tienen condiciones preexistentes. Eh, Entonces desarrollan la enfermedad. Otra de las cosas importantes es que en los niños es muy difícil detectar la somatización. ¿Por qué? Porque son los padres los que cuentan que algo pasa o no cuentan nada. Y entonces ponen excusas al mismo niño, que es a lo mejor un poco caprichoso, que no quiere esto, no quiere lo otro. Exactamente. De modo que, claro, pero ojo, cuando los niños están en ese proceso, y yo enfatizo mucho esto, porque en muchos aspectos los niños se olvidan, en aspectos psicológicos. Y tú sabes que hasta los bebés tienen depresión. Entonces, hay cosas que en la sociedad no se hablan. ¿Cómo es, doctora? ¿Cómo es? Hasta el bebé, los bebés pueden tener depresión. Es decir, que si tiene depresión un bebé, un niño pequeño, hay cuadros de ansiedad, hay niños que de 5, 6, 7 años que están pensando de pronto a suicidarse. Ese tipo de cosas tenemos que poner más el foco en ellos, en la sociedad, y cuidarlos. De ahí que en este caso del COVID-19 está muy bien que nos ocupemos de nosotros, de los abuelos, de la pareja, Claro. pero ojo con nuestros niños, con eso de que, bueno, son tan fuertes, es cierto, son fuertes, son más resilientes que nosotros, pero pueden, no obstante, estar transcurriendo un problema de somatización, de ansiedad, porque en la base de la somatización hay un proceso de estrés, de ansiedad muy fuerte, que, Luis, es muy severo cuando la persona padece un trastorno de somatización ya que viene de muy atrás. En ese caso hay que atenderlo rápidamente porque son cuadros difíciles, ¿verdad? Y también, ¿Cómo sí, puede una mamá acaba de dar a luz, cómo puede detectar que tiene ese niño o ese bebé? ¿Tiene depresión? ¿Qué ve? ¿Qué puede generalmente, ver ella para detectar eso? bueno, generalmente la depresión en los bebés tiene como antecedente una madre con depresión postparto. Ya. Vale decir que la misma madre es la que de alguna manera le está trasladando esa depresión al bebé. Los niños dependen exclusivamente de la madre. En la depresión postparto y cuando el bebé ya tiene más de un mes, que entra en esa etapa simbiótica con la madre, que así se llama, ese simbiosis de a dos, esa diada materna, la madre puede estar transfiriéndole junto con el pecho, junto con su amor, esa depresión, que en el caso de ella a lo mejor puede ser una depresión también que la lleva a no ocuparse del niño.
Y entonces en ese caso el niño es separado de la mamá y puede de alguna manera experimentar una suerte de depresión. ¿Por qué? Porque la arrancaron de la mamá. De hecho, existe en los hospitales, por lo menos antes existía mucho más, pero está aún en curso en algunos países lo que se llama muerte blanca depresión, o depresión anaclítica, que son los niños que los abandonan en orfanatos, en hospitales, y por supuesto el personal no puede atender a cada uno de manera personalizada. Les dejan la mamadera colgando de allí para que se alimenten y los niños mueren, porque nosotros necesitamos del otro cuando nacemos, Luis. No somos autosuficientes como los animales. Necesitamos del otro para sobrevivir. Se sienten abandonados. Claro, y entonces también entran en una depresión que se llama isodepresión anaclítica. Son muchos factores. Por eso hay que hablar más. De esto habló el doctor Raskowski hace muchos años, un gran médico, pediatra, psicoanalista en Argentina, que desarrolló este tema de la depresión anaclítica. Y acá hubo también personas como Luis Cosolino que habló de esto, ¿no? De cómo el niño se desarrolla o cómo desarrolla su cerebro social en relación al apego. Si no tiene el apego con la figura de mamá, o la figura del cuidador primario, ahora vemos que son los abuelos, los tíos, el mismo papá, aunque yo, por supuesto, siempre advoco por la presencia de la madre. Yo creo que es la madre la que tiene que estar con los hijos, por lo menos los primeros 36 meses, los primeros 6 años de vida. Qué locura, dice la gente, ¿no? Esta doctora está realmente equivocada, pero sin embargo no es así, Luis. Necesitamos a esa mamá, porque entonces, si no, no desarrollamos nuestro cerebro, como hablábamos en el programa anterior, nuestro cerebro es social, pero es social en potencia, ¿eh? Si no hay una persona que nos hace esa socialización de entrada, y para hacerla necesitamos que esté constantemente con nosotros, no que se vaya y venga, que pase de brazo en brazo. Esa socialización, ese cerebro no se desarrolla. A través de Internet. Eso es una realidad. Y entonces estamos sirviendo a qué por ciento de los estudiantes. Ese es el tema, doctor. Bueno, yo quería rescatar algo que hablaste acerca de cómo nos comunicamos, ¿no? En este momento. Por ejemplo, tú estás mirando la cámara a lo mejor de tu cámara, de tu celular. Yo estoy mirando también la cámara. No nos estamos ni siquiera mirando. Es verdad. Pero existe también, no nos estamos mirando, claro. Entonces, ya ahí hay un aislamiento múltiple, digamos, ¿no? Y sabemos que la importancia, como tú decías, de este cara a cara, de estar juntos, porque se descubre que la mirada en galería, que es lo que sucede cuando los chicos estudian, lo que sucede cuando estamos en Instagram dando una conferencia, que hay varias personas mirando. La mirada en galería confunde mucho al cerebro y trae procesos de ansiedad severos, porque el cerebro está justamente evolucionó para reconocer el rostro de alguien que está mirando cerca, o tal vez dos personas, pero no el rostro de muchas personas al mismo tiempo. Entonces, ahí ya tenemos un problema que está, digamos, poniéndose como barrera. Pero es en estos momentos lo que necesitamos hacer. Esto es lo que hay. Tenemos que adaptarnos a hablarlo en familia si nos provoca una gran cantidad de ansiedad. Si estamos protestando demasiado por esto, los chicos en casa, o mi hijo no pudo estudiar, o no entiende el tema de Internet, bueno, vamos a transformar la protesta en una acción, porque si no nos quedamos con las palabras. Y entonces vamos a protestar, pero accionando. ¿Y cómo accionamos? Pues entonces pedimos auxilio, llamamos al colegio, llamamos a la escuela, hablamos con maestros, con profesores. O utilizan este sistema, este muchacho que tiene una compañía encargada que se dedica a hacer tutoring hasta nivel universitario. Sí. Entonces, pues, utilizar esos recursos para poder ayudar a sus hijos. No todo el mundo quizás lo pueda hacer, porque no todo el mundo tiene los recursos económicos para hacerlo. Claro, eso. ¿Me entiendes? Pero por lo menos un grupo se salva, pero no debería de ser.
Porque el No debería gobierno, de ser. Yo creo que es digamos, el nivel del gobierno, a nivel de educación, que debe solucionar este problema. Poder profesora, dar cursos gratuitos. dio dinero Sí, al sistema escolar y hasta a entidades privadas para que mantuvieran a sus empleados. Hubieron unos sí. fondos federales que recibieron y hay entidades que han recibido millones de pesos. Bueno, Entonces, eso lo pueden hacer. exacto, y eso es no, ya la recibieron. Y eso es una ayuda adicional que recibieron. Entonces, yo no sé por qué razón no pueden crear cosas parecidas, hasta en las mismas escuelas. ¿Por qué Sí, no? sí, Separado, donde todo el mundo lo hace usted en su oficina sí, y no tiene sí. problema. ¿Por qué llegar a complicar tanto las cosas? Y no nos damos cuenta que le estamos echando leña al fuego. Estamos creando más problemas que soluciones. Ese es mi punto. Sí, exacto. Y entonces acá viene el tema de hoy, la somatización. Hay muchos padres que ante este problema serio, en muchos casos que el hijo o no tenía computadora, ahora la tiene, pero no sabe manejar internet, ellos tampoco saben, pueden llegar a sentirse mal y tener síntomas físicos y agravar la situación en la que ya se encuentran. Yo creo que hay que hacer una petición, ¿sí?, a aquellas personas, estamentos que puedan realmente ayudar y colocar profesores al alcance de los niños, dar cursos para poder manejarlo. Esto se puede hacer perfectamente. Hay cursos también en YouTube de cómo manejar una computadora. Pero claro, tenemos que saber ingresar a YouTube y buscar. Muchos padres no lo saben. La gran mayoría son padres trabajadores, padres que están ocupados en traer comida a sus hijos y ayudarlos en lo que pueden. Entonces, a lo mejor no tienen el tiempo tampoco, muchos trabajan en la casa. Eh, Estamos en una situación Muy en que complejo. debemos cuidar que no se colapse la condición humana, que no nos colapsemos emocionalmente, psicológicamente. La del médico, darle todos los habituallamientos que necesita para estar separado, encerrado en una cabina de esa de cristal Claro, para que no claro, entre. ¿Eh? ¿Qué decía por usted? supuesto. Claro, No, como yo dije el programa anterior y lo claro. comentamos, hemos podido llegar a la Luna y tenemos toda clase de protocolos, robótica quirúrgica. Estamos pensando ahora en tatuajes, en tatuajes que van a ayudar a la salud, que van a ir, por ejemplo, liberando las dosis de la medicina necesaria que la persona necesita. Estamos ya en un grado de desarrollo. No Ya. puede ser que estemos tan subdesarrollados en la manera en que manejamos la educación de nuestros hijos. Amén, amén, sin duda ninguna. Además, todo el mundo que vio bajar a estos dos astronautas, vio el Por grado de supuesto, tecnología enorme que hay ahí. ¿Cómo es posible? es Que yo no impresionante. entiendo. Están creando ya viajes Ah, para un futuro cercano, para que vayamos todos a la Luna. Valen $250.000 cada pasaje. Pero bueno, vamos a imagínate. poder ir y volver. O no sé si algo. Bueno, la realidad, Luis, es que creo que nosotros nos hemos focalizado. Los niños siempre han sido muy olvidados en la historia del mundo, en la historia del mundo. Sin duda que ahora se tratan mucho mejor que antes, pero en la historia del mundo han sido los grandes olvidados. Y fíjate que Yo los, entiendo. Sí, diga, doctora, dígame. eh, y fíjate que aquellos países que han, digamos, provisto a sus niños de todo lo que es necesario para su educación y educación de los padres, son países que están mucho más desarrollados a ese nivel, a ese nivel. No, De yo modo sé. que tenemos que ir hacia un cambio de todo esto porque nos está empezando a afectar ya a muchos niveles, a niveles mucho más profundos. El tema de los trastornos de ansiedad se ha agudizado muchísimo, eh, pero insisto nuevamente con el tema de hoy, la somatización está presente en muchas personas, el 60% de las personas que se presentan a un hospital pueden estar padeciendo una somatización y no le ponemos atención a eso. Es decir, que hay muchas cosas olvidadas. Olvidamos la salud de los niños,
la educación de los niños, olvidamos también aspectos que permanecen oscuros para la investigación científica y para la sociedad de nuestros niños y de nosotros como adultos, como es el tema que debemos tratar, somatización e hipocondría, en medio de una pandemia. Es decir, que te agradezco la posibilidad de poder hablar de este tema, ¿verdad? Porque, claro, hay que ser proactivo y no reactivo. Es decir, la proactividad es aquella que nos lleva a establecer una meta, encontrar las herramientas para llevarla a cabo en un periodo determinado. Esto no lo estamos, hay muchas personas que protestan y otros que hablan, pero no se llevan a cabo a lo mejor los protocolos necesarios o lo que tenemos que hacer en estos momentos para poder proveer de formación y de información a nuestros chicos. Los chicos no se pueden formar si no se informan primero de cómo manejar Internet, de cómo poder acceder. Parece una cosa increíble, todo el mundo dice, no, porque los chicos ahora saben todo, saben más que los adultos. No, Luis, hay chicos marginados que no saben todo. Hay niños que no saben todo y que están tan en la oscuridad como de pronto puede estar una persona mayor que nunca accedió a Internet. De modo que vamos también a desmitificar ese aspecto, que los chicos lo saben todo y entonces ya está, no tenemos que enseñarles nada con respecto a Internet. Y hay niños que se enfrentan nada más a la computadora cuando van a la escuela. Porque en la casa no pueden tener una computadora. Pero desde ya, claro, son niños en situaciones de marginalidad en cuanto a la formación. Entonces, a ellos debemos ir inclusive ir al lugar donde viven, juntar en la misma comunidad, en un gimnasio donde fuere, de manera separada unos con otros, ¿verdad? Y poder darles un tipo de formación a cómo manejamos Internet, cómo nos conectamos, cómo estudiamos, cómo buscamos información. Y yo creo que es importante lo que dice. Y voy a aprovechar esta oportunidad también porque ahora vienen elecciones y elecciones también para los que van a regir el distrito escolar. Y yo creo que tenemos que tener personas que tengan la mente abierta, ideas y concentrarse nada más en ver la solución que le van a dar a los niños y no empujar, no reaccionar ante una situación, sino pensar primero lo que van a hacer y el impacto que su acción puede tener en los muchachos. Y piensen exactamente. Que Desde ya, Luis, por supuesto. Tenemos que atender la formación, la educación de nuestros niños en casa, la instrucción de nuestros niños en la escuela y la salud mental de nuestros niños. Esto es un trípode sobre el cual, digamos, tenemos que poner todo el peso de nuestros recursos humanos y económicos, porque estamos dejando de lado la salud mental, no solo en los adultos, sino en los niños. Imagínate que un niño con una salud mental quebrantada, con algún trastorno, con una somatización, como estamos hablando ahora, con un trastorno de ansiedad, realmente es un niño que no va a ser un adulto productivo para él mismo ni para los demás, porque en muchos casos, estos casos son, digamos, discapacitantes. Es decir, lo discapacitan para crear, para estudiar, y de grande lo discapacitarán para la sociedad. Si es que no se tratan. Claro, esto es un programa de información, este es un programa de conversación con usted utilizando la nueva tecnología, por supuesto, en la sala de su casa para que usted pueda ver si usted está identificado con lo que se está hablando y si no lo está, pues ayudar a otros que estén porque adquiere la información. Y como esto, las personas entran y salen siempre del Internet, me gustaría darle, doctora, este final a usted para que usted pueda cerrar. Me quedan como 5 minutos, una cápsula, el comienzo del programa, para que las personas vean cómo pueden eludir o tratar de protegerse de que no les afecte su salud mental pensando que pueden ellos tener el coronavirus u otro tipo de enfermedad. No quiere decir que sea nada más el COVID-19, lo que pasa es que hoy en día es el COVID-19. O sea, ¿cómo podemos nosotros coger todas esas herramientas para protegernos a nosotros mismos y proteger a nuestra familia, a nuestros hijos,
porque muchas veces esto causa problemas mucho más serios de lo que nosotros nos podemos imaginar. Claro, nosotros estamos biológicamente preparados para poder somatizar, lamentablemente, por las neuronas espejo. Vemos a alguien que tiene fiebre y sentimos que vamos a tener fiebre nosotros, o alguien que está enfermo y nosotros de alguna manera nos sentimos mal también. Vale decir que existe esa conexión, pero debemos saber todo esto y poder hablarlo. Si yo me siento mal y me tomo la temperatura y no tengo temperatura, pero me sigo sintiendo mal y hago una teleconferencia o una teleconsulta con un médico y no me encuentran nada, o si voy al médico, en el caso extremo que me sienta mal, entonces debemos quedarnos tranquilos y pensar que estamos somatizando y enfrentar esa situación y decir, bueno, esto no es real, esto en realidad yo ya hice todos los estudios, no tengo el COVID-19, estoy en salud, estoy sano para poder auxiliar a mi familia. A veces el recurso de la somatización es un recurso de victimización, inconsciente por supuesto, para ser el protagonista de esta situación y no tener que hacerse responsable como un adulto de todos los problemas que surgen. Entonces, hay mucha tela que cortar en torno a esto de la somatización, pero bueno, tengamos en cuenta la salud mental de nuestros niños. Si no los da o no tenemos plataformas, lo que tenemos, plataformas en donde informarnos acerca de esa salud, nosotros mismos podemos ser en casa advocadores de eso, preguntándonos, hablando con la familia, con los niños, de una manera tranquila, de una manera relajada. No ganamos nada protestando, no ganamos nada gritando, ni desvalorizando lo que el niño siente, o lo que siente a lo mejor el esposo, o la persona mayor que está viviendo con uno. Es decir, ser un poco justamente un agente de cambio en la familia. Y entonces, como tenemos esta capacidad de copiarnos, esa conducta sin duda se va a diseminar y va a ser copiada. Su carácter, su psiquis, como uno habla, ¿no? De la formación de uno. ¿Eso es inteligente o no deberíamos de tocar ese tema? Claro, ese tema hay que, todos los temas deben ponerse en el tapete de la mesa social para poder cambiar. Ese tema es fundamental. Por ejemplo, hacer una estadística, hablar con esos niños, tomar una muestra de 200 niños, 300 niños y poder hacer una estadística. ¿Es bueno esto que está pasando para ellos o no? ¿Qué está sucediendo? Porque a lo mejor si no tenemos más remedio, Luis, que cerrar las escuelas en forma definitiva para este año, entonces vamos a asistirlos psicológicamente. Vamos a darle también de manera gratuita una asistencia psicológica, donde el niño, porque vimos a través de la estadística a lo mejor que no se sienten bien, y es muy interesante lo que tú dices, y debe aparecer también en la mente de las personas con poder, ¿verdad? El hecho de preguntarle a nuestros niños, a nuestros adolescentes, ¿qué es lo que pasó? Exacto. ¿Qué piensan? A los niños muchas veces son muy sinceros, muy directos y pueden decirlo. Y siempre dejamos las decisiones que la hagan los padres. Pero y la decisión tiene que estar, por supuesto, de los padres. No conocemos cómo piensan esos niños, porque son los que reciben directamente el impacto, ya sea positivo o negativo. Y pero los padres también. Las ciudades futuras, las sociedades del mañana, hace falta que ese niño cuando vaya a hacer su función como adulto esté equilibrado y no vaya con algo dentro que puede impactarle en sus decisiones futuras. El padre y la madre son aquellos que en la familia favorecen el primer diálogo, el primer contacto. La primera sociedad que el niño conoce es la de mamá, papá, ¿verdad? Primero mamá, después mamá, papá. Esa es su pequeña sociedad. Y ahí en esa sociedad él va a aprender cosas que después va a usar en la sociedad real, ¿no? Cuando sea adulto. Y una de las cosas que tenemos que enseñarle es a hablar y a escucharlos, que mamá y papá escuchan, y a reconocer las emociones, a no ponerlas debajo de la alfombra, porque no tengo tiempo o porque no te entiendo, que muchas veces pasa eso. Entonces, en esta sociedad de mamá, papá y los niños, es ahí donde se desarrolla la tierra fértil, donde tiramos todas las semillas que van a florecer
cuando ellos sean adultos. Observadores que son. Gracias, doctora, por estar aquí. Se me acabó el tiempo súper rápido, pero yo creo que hemos hecho un programa muy bonito para la familia. Muchas gracias